Señor secretario, por favor, dé lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Esa es la cuenta. Falta la minuta. Dé lectura de la cuenta, señor secretario. Señor presidente, se ha recibido un oficio por parte de su excelencia el presidente de la República, a través del cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo. Una carta del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, por medio del cual informa que el diputado señor Tomás Hirsch será reemplazado en la sesión del día de hoy por la diputada señora Ana María Gasmuri. Y como último documento, señor presidente, una carta de los diputados señores del diputado Cristian Lavé y la diputada señora Ana María Gasmuri, mediante la cual informan que han acordado parearse durante la sesión del día de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Ya, muchas gracias, señor secretario. Palabras sobre la cuenta. ¿Puntos varios? ¿Algún punto vario? Ya. Adelante, colega. Gracias, presidente. Quería informar que hoy a las 8 de la mañana aproximadamente, según informó la Dirección del Trabajo de la región de Atacama, comenzó la huelga legal de Salfa Mantenciones, empresa contratista de la división El Salvador de la empresa Codelco, a propósito también de la coyuntura que nos tocó vivir hace algunos días atrás, la lamentable coyuntura. Los trabajadores agrupados, señor presidente, en el sindicato Interempresas Transalpo rechazaron ayer la última oferta de la empresa y hoy iniciaron su periodo de huelga legal. De hecho, durante la madrugada se registraron manifestaciones en los accesos y lugares de trabajo de esta división de la empresa Codelco. Por lo que quisiera, en primer lugar, empatizar con las legítimas demandas de mejoras laborales de los trabajadores y desde esta comisión oficiar a la Dirección del Trabajo para conocer, particularmente aquella que es de la provincia de Chañaral, para conocer cuáles van a ser las medidas, las iniciativas que se van a tomar a propósito de esta demanda que está realizando este grupo de trabajadores. Eso quisiera solicitar como oficio para dirigirlo a la Dirección del Trabajo de la provincia de Chañaral. Ya, perfecto. ¿Alguien se opone? Señor secretario. Presidente, yo solamente advertir de que lo que solicita el diputado Santana está casi al filo de lo que dispone el artículo 60 de la Constitución respecto de la cesación en el cargo del diputado senador que actúe como abogado mandatario o que intervenga en ello, intervenga ante organismos públicos, ante cualquiera de las partes en alguna negociación colectiva. Es información, más que nada. Información acerca del estado de... No es involucrarse en la negociación colectiva, sí, señor secretario, yo eso lo tengo claro. Es pedir información acerca de cuál ha sido la función que cumplió la Dirección del Trabajo de la provincia de Chañaral en este conflicto. Sí, yo lo que entiendo del tenor literal de lo que sale en el reglamento y en la Constitución es que los parlamentarios tienen prohibido involucrarse como alguna de las partes en defensa de algún sindicato en el marco de una negociación colectiva. No así de solicitar información respecto de cómo se está actuando de acuerdo a la normativa de Código de Trabajo. Diputado Undurraga. Presidente, sobre el punto mandatemos a la Secretaría para que lo escriban los términos que sea conforme a las restricciones que tenemos. ¿Está de acuerdo, diputado? Sí, aunque insisto, es información. Entonces yo no he pedido que la Dirección del Trabajo ni quien solicita el oficio se involucre en el proceso de negociación. Lo que estoy solicitando es que se informe acerca de cuál es el estado de la participación de la Dirección del Trabajo en medio de este conflicto laboral. Perfecto. Se oficia. ¿Alguna otro punto vario? Diputado Sagüero. Presidente, mire, yo quisiera exponerle que nos preocupa un poco las últimas cifras que se han dado a conocer de empleo, ¿cierto?, según el INE, pero más nos preocupa de que haya una contradicción respecto de los propios datos que entrega la Superintendencia de Pensiones, porque el INE nos dice, ¿cierto?, que hay una supuesta creación de empleo de 96.000 empleos formales, pero si uno lo resta, ¿cierto?, respecto de lo que se produjo el año pasado, quedan 141 empleos nuevos en un año. Pero además, la Superintendencia de Pensiones dice que esos números no son correctos si uno los ve, ¿cierto?, respecto de quienes están cotizando.
Entonces hay una contradicción respecto, desde el año 2022 en adelante, respecto a lo que dice el INE y respecto a lo que dice la Superintendencia de Pensiones. Entonces sería bueno que ellos nos aclararan a través de un oficio por qué se producen estas diferencias, cuál es la metodología y finalmente cuáles son los números que se toman en serio, porque para hacer una política pública respecto de los trabajadores, ahora mismo que estamos votando este proyecto, es interesante saber efectivamente cuáles son los niveles de cesantía que hoy día estamos enfrentando y no números ciertos diversos, porque el INE dice una cosa, la Superintendencia de Pensiones dice otra y nos queda la idea de que hay una suerte de confusión. Entonces sería bueno que la Comisión tuviera certeza respecto de estos números y por eso le pido simplemente que mandemos un oficio a las dos entidades y podamos tener la información lo más homogénea posible para justamente tener claridad respecto de cuáles son los números efectivos de cesantía y creación de empleo. Ya, entonces un oficio dirigido al INE y a la superintendencia. Agreguemos el mismo oficio para la correcta correlación de los datos desde el punto de vista político de Hacienda, ¿le parece? Ya, perfecto. Se oficia, por tanto, a INE, Hacienda y la superintendencia. Perfecto. ¿Algún otro punto vario? Diputada Checardini. Sí, presidente, quiero solicitar oficios de fiscalización al vicepresidente del ENAMI. A propósito de que el año pasado, 2024, se tomó una lamentable decisión, que fue el cierre de la fundición Hernán Videla Lira, para poder avanzar en un proyecto de modernización de esta fundición. Y esto trajo consigo la desvinculación de varios trabajadores y trabajadoras contratados directamente con la ENAMI. Dicho eso, se hicieron las desvinculaciones, que por supuesto tiene que ir aparejado con su finiquito y los pagos correspondientes. Y había un bono que se pagaba todos los años en el mes de enero. Por lo tanto, iba a ser un dinero que se iba a pagar posterior al finiquito. Nosotros hemos estado oficiando en reiteradas oportunidades al ENAMI y en primera instancia nos respondieron de que este pago se iba a hacer en junio, posteriormente en julio y a la fecha todavía hay más de 40 trabajadores y trabajadoras que no se le ha hecho el pago del bono. Hay una parte, para ser justa, que sí ya se le pagó esto adeudado, pero aún tenemos un resto no menor que demandan los trabajadores y que es parte de los compromisos. Incluso en el último oficio, la ENAMI nos respondió una fecha exacta, que era la fecha límite para poder hacer estos pagos y aún así no se cumplió. Entonces, presidente, sería bueno de que esta comisión pueda enviar un oficio al ENAMI, porque esto no tiene nada que ver con, ¿no es cierto?, alguna intervención que nosotros estemos haciendo, sino que más bien es producto de un compromiso por las decisiones que se tomaron por el cierre de la fundición y que hay trabajadores que legítimamente hoy día esperan, ¿no es cierto?, el pago de este bono que va incorporado legalmente dentro de su finiquito y que se pagó, ¿no es cierto?, de manera posterior a el pago y hasta la fecha no hemos podido tener claridad ni certezas de cuándo lo va a hacer la ENAMI. Gracias, presidente. Oficio dirigido a ENAMI. Y sí, al ENAMI porque es el ENAMI quien tiene que pagar, no a la ADT. Ya, perfecto. ¿Alguna objeción? Se oficia. ¿Punto vario? ¿Otro? Ya, perfecto. Entonces, pasando a la orden del día, colega, les pido un poquito de atención. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del sistema de subsidio unificado al empleo, que ya aprobamos en general y hoy nos convoca la votación en particular. Por favor, si es que puede pasar nuestro principal invitado, el señor ministro Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo y Previsión Social, para que dé cuenta también de los avances, y también a nuestro subsecretario Pablo Chacón, que está acá presente. Y su asesor, ¿su nombre? Nicolás Rota.
estuvo ayer en la plataforma digital. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ministro, por estar acá presente. Estamos convocados hoy para votar en particular y ojalá que podamos despachar ya a sala este proyecto de ley que cuenta con urgencia, con discusión inmediata, ¿no? Para poder despacharlo y que prontamente veamos esto ya materializado en los bolsillos también de las empresas y con los efectos pertinentes para la creación de empleo. Nosotros ya aprobamos antes de la semana distrital en general este proyecto, dimos un plazo para que se presenten indicaciones a la comisión y hoy nos convoca la evaluación de estas indicaciones y el despacho de este proyecto. Ojalá podamos alcanzarlo durante la presente jornada. Si no, desde ya señalo que voy a convocar para el día de mañana. Ojalá podamos despacharlo sin más el día de hoy. Vamos a hacer todas los esfuerzos para que salga hoy día, señor secretario. Sí. Señor secretario está muy entusiasmado de que este proyecto salga hoy día, así que por favor hagámosle honor al trabajo. Bueno, antes también saludar a quienes hoy nos acompañan, a los asesores y asesoras que van a estar acá, que mantengamos el silencio también para que podamos exponer. Saludar también a la Cámara de Comercio de Valparaíso, que nos acompaña, que también está muy interesada en poder conocer de cerca este proyecto de ley. Así que sin más, ministro, le doy la palabra para que pueda hacer una breve introducción de la presentación de estas indicaciones, recogiendo ya lo que han planteado todos nuestros invitados, desde CONAPYME hasta las grandes empresas y todos los actores que hoy están asociados con especial interés a este proyecto de ley. Así que tiene usted la palabra, señor ministro. Adelante. Bien, muy buenas tardes a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo. El día de hoy nos corresponde, en primer lugar voy a hacer un breve recuento, una breve recapitulación de los objetivos y de los principios rectores de este proyecto de ley de subsidio unificado al empleo. Y posteriormente también vamos a hacer algunos comentarios tanto de las indicaciones que el Ejecutivo está presentando y que a nuestro juicio abordan varias de las inquietudes y preocupaciones que parlamentarios y parlamentarias y también las audiencias nos señalaron. Y finalmente también algunas observaciones, algunas indicaciones en relación al sentido del proyecto. Así que sin más, si les parece, la siguiente, por favor. En primer lugar, señalar que este es un proyecto que busca la inclusión proactiva en el mercado laboral. Fomentamos la participación laboral por medio de acciones que promuevan la diversidad y la equidad, de manera especial en los grupos prioritarios conocidos por todos. Es un acceso directo y simplificado. El sistema debe propender a la eliminación de barreras en su acceso, simplificando procesos y requerimientos administrativos, y también los principios de promoción del trabajo decente y la equidad de género, particularmente para reducir las barreras que existen en esta materia en nuestro mercado laboral. Señalar también que este es un proyecto de ley que, por un lado, busca fomentar la contratación y, por otro, la participación laboral. Esos son dos objetivos que este proyecto tiene, al tiempo que busca también propender a la formalización del empleo y con un foco específico también en herramientas que les permitan, sobre todo a las empresas de menor tamaño, tomar decisiones de contratación, entendiendo también que pueden haber muchas razones, muchas situaciones por las cuales las empresas deciden o no muchas veces postular a subsidios estatales. Eso es algo que es bien importante de señalar. La siguiente, por favor. Esto es algo que ya hemos discutido ampliamente, que son los problemas del actual sistema de subsidios laborales. Es un sistema altamente fragmentado que impide evaluar el sistema de forma universal, debiendo muchas veces tenemos programas duplicados, beneficiarios duplicados, con montos distintos, teniendo las mismas características, y por lo tanto lo que conlleva ineficiencias del gasto público al otorgarse múltiples subsidios con un mismo objetivo, y además evidencia inefectividad, dado los montos bajos y también que esto finalmente, por las razones que hemos señalado, no mueven finalmente la aguja en materia de contrataciones.
Inequidad en la cobertura, las personas usuarias están sujetas a reglas específicas para cada programa, lo que provoca un trato desigual dependiendo del beneficio, y no genera un cambio sustancial en el comportamiento de los actores del mundo del trabajo. No genera decisiones sustantivas en materia de contratación en las empresas, ni tampoco de la que las personas salgan producto de este subsidio a buscar un trabajo. Esta situación implica que los recursos del Estado no generan los efectos esperados, y también hay que señalar que estos son programas que han tenido evaluaciones negativas de parte de distintos programas que la propia DIPRES ha realizado, y en ese sentido también esto es parte de los compromisos de hacer un uso eficiente de los recursos públicos, entendiendo que tenemos, como ya es sabido, limitaciones presupuestarias. De ahí que hemos tomado el desafío de que con los mismos recursos que hoy día están disponibles, poder hacer un uso mucho más eficiente y racional de aquellos, entendiendo que el propio PDL incorpora mecanismos de evaluación y espacios para modificación de parámetros en el tiempo, a medida que este proyecto se va evaluando. La siguiente, por favor. Bueno, situación actual del empleo de los grupos prioritarios son estadísticas conocidas, pero las señalamos para reafirmar por qué hoy día estamos colocando el foco en estos grupos, entendiendo que el proyecto de ley entrega herramientas de flexibilidad que en futuros gobiernos, con futuros ministerios, podrán evaluar si las proporciones, los focos, las regiones o bien las áreas productivas beneficiadas pueden irse modificando en el tiempo. Como saben, las mujeres entre 25 y 54 años presentan tasas de participación laboral del orden del 75% y en ocupación de 68%, considerablemente inferior a los hombres. Este es el grupo de 25 a 54 años que tiene mayor participación en el mercado laboral. Sabemos que esto decrece de manera bien significativa debajo de los 25 y sobre los 55 años. Y en el caso de las personas mayores, uno de los principales problemas no es solamente de participación y ocupación, sino que también de un fenómeno relativamente nuevo en nuestro mercado laboral que se acrecentó durante la pandemia y que ha ido aumentando en el tiempo, que es el llamado desempleo de larga duración, que hace que este grupo en particular tenga un promedio de 10,7 meses buscando trabajo versus los 5,4 meses a nivel nacional. Ya lo han señalado distintos expertos y expertas que participaron del debate, que a medida que ya después de los 6 meses, cada mes adicional en que no se encuentra trabajo, las posibilidades de encontrarlo disminuyen de manera significativa. Y en ese sentido también el foco en el desempleo de mediana duración es otro de los criterios a partir de los cuales este proyecto se ha definido. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Con delay. El proyecto fija un marco de requisitos generales y de parámetros específicos que se ajustan en decretos anuales de acuerdo al comportamiento del mercado del trabajo. Esto para atender especificidades de los distintos grupos que está considerado el proyecto. De tal forma, si un determinado grupo prioritario se encuentra con mayor rezago de participación o es necesario promover la contratación por parte de las empresas atendiendo incluso realidades regionales, lo que se espera es que estos parámetros se modifiquen. El PDL entrega esa flexibilidad, pero el punto de partida de 20% para la empresa, 10% para el trabajador y las proporciones propuestas obedecen a la actual situación del mercado laboral, pero potencialmente a través del curso de 1 año o de 2 años esto se puede modificar a través de los decretos ministeriales. Entendiendo siempre que hay un marco fiscal que está fijado en este proyecto y también en el incentivo a hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. Solo señalar que la semana pasada me tocó en la comisión mixta de presupuesto presentar la ejecución presupuestaria del Ministerio y varias de las preguntas que se hicieron iban por el lado, por supuesto, del empleo, que sabemos que es una preocupación hoy día importante, pero también de que si efectivamente los presupuestos ministeriales se estaban reajustando a propósito de evaluaciones que habían sobre estos programas y en ese sentido señalamos con mucha fuerza que muchas veces aquí en este Congreso tenemos debates sobre que se crean nuevos programas o se abren nuevas líneas, que cuesta muchas veces tomar decisiones sobre una evaluación importante de los programas en ejercicio. Y aquí lo que estamos haciendo es tomar recomendaciones de varios gobiernos respecto a que en cerca de 15 años no se habían hecho modificaciones al sistema de subsidios laborales. De ahí que partamos de esa base, nos propusimos que con las restricciones presupuestarias que tenemos, construir
una estructura, un piso que por supuesto se puede ir fortaleciendo en el tiempo. La siguiente, por favor. Ahí viene. Bueno, actualmente esta serie de subsidios presenta un impacto prácticamente nulo en la creación de empleo y en la formalización laboral. Ello se explica principalmente por la pérdida de valor que han experimentado sus montos, pero también porque no están focalizados los tiempos ni los grupos objetivos que hoy día más requieren de este subsidio. El proyecto propone un esquema de pago que incentiva una distribución equitativa de los recursos, mejorando el impacto en la política pública. Con todo, uno de los cuestionamientos de los subsidios actuales es su falta de actualización de montos, aspecto que se aborda en este proyecto de ley. El proyecto propone dos vías de ajuste, por un lado mecanismos automáticos vía IPC y por otro la incorporación en la ley de un procedimiento para la actualización de montos al salario mínimo, pero que quedaron fijados en los actuales montos que hemos aprobado en este Congreso. En este caso, sean considerados que la naturaleza de la política pública salarial es distinta a la de los subsidios, debiendo evitar distorsiones respecto a los estándares internacionales que obligan al Estado de Chile. La siguiente, por favor. Esto, ¿por qué lo señalamos? A propósito de la posibilidad de una indexación automática al salario mínimo, nos parece importante señalar que además de que efectivamente irroga mayor gasto fiscal en el reajuste de enero del 2026, el convenio 131 de la OIT sobre la fijación de salarios mínimos ratificado por nuestro país consagra en su artículo 3 que entre los elementos que se deben tener en cuenta para determinar el nivel de salarios mínimos, en la medida que sea posible y apropiado, de acuerdo a las condiciones nacionales, son las necesidades de los trabajadores y su familia y los factores económicos. Hay que recordar que siempre que discutimos sobre salario mínimo en este Congreso, hay una serie de subsidios, de beneficios sociales que están indexados y por lo tanto también esto se incorpora en la discusión donde a veces estos mayores gastos fiscales condicionan la discusión de salario mínimo. Y por lo tanto nos parece que estas dos discusiones, la de subsidios por un lado y la de salarios por otro, tienen que ser discutidas en su mérito y serán los futuros gobiernos los que tendrán la decisión de abordar ambas discusiones, pero que al quedar indexadas, la presión de mayor gasto fiscal puede condicionar el debate justamente del propio salario mínimo. Y nos parece que ya el reajuste que estamos realizando en este momento es muy significativo y las herramientas para modificaciones futuras el propio proyecto de ley las establece. De esta forma nos parece que vincular los montos del subsidio a políticas de salario mínimo no es recomendable y que queden fijados en los montos que actualmente estamos proponiendo. En la fórmula de pago, a propósito de una distribución equitativa y atractiva de los montos del subsidio, el subsidio unificado al empleo contempla un diseño con distintos tramos de pago para trabajadores y empleadores. Esta es la forma de triángulo y de trapecio que mostramos en sesiones anteriores y donde los montos máximos están enfocados en los grupos que están próximos al salario mínimo o 1,25 salario mínimo, justamente para apoyar de manera distributiva a los grupos que hoy día están en esta fracción de salario. Hemos conocido hace hace un par de días, salió en el debate público hoy día cuál es la mediana de salarios en Chile en orden a los 660.000 pesos. Por lo tanto, esto también da cuenta de la importancia que es la política de salario mínimo, ya que la mitad de la población se encuentra muy próxima a estos valores, pero entendiendo que hay que incorporar otro tipo de factores como productividad, inflación y otros elementos. Pero aquí el foco de el mayor subsidio en el centro o relativamente desplazado hacia el centro de ingresos mínimos es una forma de contribuir en los ingresos que hoy día están más próximos a los mínimos legales y decreciente para salarios que ya están más próximos a 2 ingresos mínimos mensuales, que son los que el proyecto considera. Y en el caso de los empleadores, la forma, recuerden, es más bien de un trapecio porque busca justamente, en el caso de los empleadores de un triángulo porque busca justamente que mover un poco el mejor subsidio un poco más a la derecha del salario mínimo y así evitar que el salario se concentre en ese punto. La siguiente, por favor.
Aquí lo podemos observar un poco más de manera gráfica lo que aquí estoy señalando, que quizás es más bueno, primero esta formulación actual. Señalar que el subsidio se hace más elevado en remuneraciones de hasta 1.25 ingresos mínimos mensuales, que es donde está prácticamente la mediana salarial del país, incentivando la contratación en este rango y reduciendo barreras de entrada al empleo formal. Evita subsidios excesivos con topes de un 25% al decaer entre 1.25 y 2.25. Y de eliminar esta estructura, el presupuesto se concentraría en rentas más altas y reduciría el impacto en estos segmentos prioritarios, entendiendo que en la medida que un gobierno definiera mejorar los parámetros de focalización, tendría que irrogar un informe financiero con mayor gasto fiscal, que es parte de las potestades que pueden tener los futuros gobiernos. El incentivo del esquema radica en reducir el costo marginal de contratación, especialmente en tramos salariales sensibles al subsidio. Y en el caso de los trabajadores, el subsidio responde a criterios de eficiencia en el uso de recursos públicos, algo que ha sido ampliamente demandado en este Congreso, focalizando en segmentos de mayor impacto, es decir, quienes tienen barreras para ingresar al mercado laboral formal, sabiendo que la informalidad laboral también tiene una distribución en materia de ingresos. Los quintiles más bajos tienen mayor prevalencia de informalidad, por lo tanto, en la medida que uno pone el mayor subsidio en los grupos que sabemos que hoy día tienen más tasas de informalidad, que son los próximos al salario mínimo, contribuimos también a la formalización. Entonces, aquí señalar que hay dos preocupaciones, una de que efectivamente algunas de estas indicaciones irrogan más gasto fiscal, lo cual a nuestro juicio las hace inadmisibles en este proyecto, pero aquí también hemos sido bien transparentes que este es un proyecto que se ha diseñado con los actuales presupuestos que tenemos y estamos haciendo una modernización del sistema de subsidios laborales partiendo de la base de restricción. Pero además hay argumentos de fondo que nos hacen creer que este diseño que hemos propuesto es el que mejor hoy día contribuye a abordar los problemas actuales del mercado laboral. Y también hay razones de fondo que nos parecen que el diseño propuesto es el que debiéramos mantener. Puedo profundizar en eso si es en el momento del debate, pero me parece que este es un punto también a considerar. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los diseños que, como les decía, que hemos puesto en su forma actual, tanto para el trabajador como el empleador. En el caso de los empleadores, en este diseño de triángulo, donde el subsidio máximo que hemos señalado, que puede llegar a los 132.000 pesos, está diseñado justamente para estar un poco más a la derecha de donde hoy día está el salario mínimo en 529.000 pesos, con el objetivo de evitar que el subsidio se alinee directamente con el salario mínimo, pero entendiendo que el foco tiene que estar puesto justamente en este grupo que está entre el salario mínimo y los 660.000 pesos, que es un grupo importante en la población. Y además donde, vuelvo a insistir, las tasas de informalidad son mayores que en los salarios medios altos o más próximos al 1.190.000 pesos. Y en el caso del trabajador tiene una fórmula de trapecio con el objetivo que el máximo valor lo obtenga una persona que desde que gana el mínimo hasta el orden de los 660.000, que es la mediana. Por lo tanto, así como incentivamos a que el salario del empleador se corra un poco más a la derecha, esa grupo de trabajadores entre mínimo y mediana reciba también el máximo valor. Vuelvo a insistir, entendiendo que tenemos un pool de recursos limitados, la pregunta que nos tenemos que hacer es dónde ponemos el foco para incentivar de mejor manera la contratación del empleo formal, y ese es el diseño hoy día que nos permite cumplir con esas dos restricciones, el marco presupuestario que tenemos, pero también la manera más eficiente de proponer el uso de esos recursos. La siguiente, por favor. En cambio, si tuviéramos una distribución lineal que fuera aumentando con el aumento de los salarios, incluso manteniendo este tope de 2,25 mensuales, efectivamente el máximo del subsidio, tanto para el trabajador y empleador, se concentraría más bien en salarios más altos, lo cual hoy día, a nuestro juicio, no es lo que permite hacer más eficiente este tipo de incentivos, no solamente por un tema de sustentabilidad, porque por supuesto esto aumenta el gasto fiscal, pero también porque no pone el foco hoy día en incentivar sobre todo la contratación de este grupo, donde sabemos que hay más mujeres, donde sabemos que hay más jóvenes, donde sabemos que hay más informales. La siguiente, por favor.
En ese sentido, el modificar esta estructura que tenemos de modificaciones a propósito del esquema de trapecio y de triángulo, un monto fijo desvincula el beneficio de los rangos salariales donde se concentra la población objetivo. Por lo tanto, perdemos hoy día el foco de ver dónde están los problemas más estructurales del mercado laboral. Tiene una menor progresividad en el sentido que los incentivos mayores de subsidio estarían más bien en los ingresos más altos de la distribución. Al distribuir el mismo porcentaje en todos los tramos, parte importante del presupuesto se destinaría a rentas más altas, reduciendo la eficiencia del gasto, y un menor impacto de inserción laboral, dado que los grupos que hoy día queremos capturar se concentran más bien en esa distribución de salarios que ya he señalado. De ahí que nos parezca para los objetivos de este proyecto, esta distribución, que además es una distribución que se suele tener en los distintos países a propósito de los subsidios, nos parece que es la más razonable para comenzar el trabajo y después poder ir evaluando, por supuesto, si esta fue la mejor distribución, pero al menos con la evidencia que tenemos hoy día nos parece que el mayor impacto en formalización y en contratación se da a partir de este esquema. Bueno, para ir ya finalizando, me gustaría comentar algunas indicaciones que nos parece que pueden ayudar a recoger las preocupaciones de los parlamentarios y parlamentarias. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Sobre los grupos prioritarios, se nos planteó incluir a personas mayores de 65 años. Un segundo, ministro, perdón. Para todos los colegas, digamos, ahora el ministro va a exponer las indicaciones que son resultado también de los diálogos que hemos tenido acá, así que atentos porque después esto es lo que vamos a entrar a votar. ¿Ya? Adelante, ministro, perdón por la interrupción. Va a presentar toda la indicación en general, luego de esto cerramos y vamos viendo indicación por indicación en función del orden del comparado. Ya. Solo señalar aquí algunas indicaciones que nos parece importante precisar. Se ha solicitado incluir a personas mayores de 65 años a propósito de la que el actual proyecto establece la cobertura para personas mayores entre 55 y 65. Y aquí establecemos lo siguiente: se hace presente que esta ampliación es importante prevenir que no excluya a quienes están recibiendo PGU y que no se encuentran pensionados de vejez, pero sí la planteamos incompatible con la pensión de vejez y otros regímenes previsionales. Lo que buscamos con esta indicación es aumentar el rango de cobertura para personas de más de 65 años que hoy día se encuentran trabajando en el mercado laboral. Hay que recordar que la PGU y la pensión de vejez no son, uno puede tener pensión de PGU y no tener pensión de vejez. Nos parece que hoy día los incentivos de jubilación y de mantención en el mercado laboral o de retardar la edad de jubilación están puestos después de la reforma en el tope de los 65 años, por lo tanto nos parecía razonable que si una persona se encuentra trabajando en el mercado laboral pueda recibir los subsidios después de los 65 años, que pueda recibir incluso la PGU manteniendo este subsidio, pero sí nos parece que en términos de la edad de jubilación de la pensión de vejez, al menos estaríamos incorporando otro tipo de incentivos en materia de jubilación previsional que se escapan un poco a los alcances de este proyecto. Entonces quisimos incorporar a un grupo mayor con las características que aquí señalamos. Esto además permite también indicar que esta crítica que se había hecho al proyecto de que había un delta de gasto fiscal que no estábamos utilizando, con esto podemos utilizar ese remanente de recursos que por los ajustes paramétricos había quedado en una reducción de gasto fiscal, y creemos que esta es una salida razonable para las preocupaciones que hoy día nos han planteado los parlamentarios. También se realizó un requerimiento respecto a aclarar las implicancias de los rangos del nivel de vulnerabilidad socioeconómica, y hemos hecho una propuesta para redactar de mejor manera lo que implicaba el hasta el 60% del nivel de vulnerabilidad. Esto la diputado Sandón lo había preguntado y había una confusión ahí en la redacción y quisimos precisarlo. La siguiente, por favor. Y también incorporamos una indicación donde buscamos también facilitar el acceso al subsidio unificado al empleo con mecanismos más efectivos, que a través de CENSE se informa a las empresas sobre los beneficios, sobre los requerimientos, los requisitos, y con ello también facilitar el acceso a los beneficios de la presente ley, que se generen conductas alineadas a los cambios esperados respecto a la realidad de cada grupo. A modo de ejemplo, esto podría propiciar la contratación de un determinado grupo con mayor rezago o viceversa, pero lo importante es que incorporamos un mecanismo
para ser más asequible, para tener más información, para conocer los requisitos y una obligación legal de CENSE de llevarlo adelante. Que eso era algo también que las organizaciones de PYME nos plantearon. La siguiente, por favor. Que creo que esta es la última. Está un poco lento el sistema. Quedan dos. Perfecto. Ya, esta y otra más. Bueno, respecto a la flexibilidad de requisitos de prácticas antisindicales y vulneración de derechos fundamentales, se abrió una discusión respecto a poder flexibilizar este criterio y lo que planteamos que se modifica la letra D y se establece que las empresas de menor tamaño que no se verán afectadas la prohibición cuando acrediten respecto de las materias sancionadas que se realizan un curso con posterioridad a la sentencia respectiva ante la Dirección del Trabajo, algo que ya la Dirección del Trabajo hace, pero esta inhabilidad de postular por 2 años se puede reemplazar justamente por este curso y con ello en este caso, sí, claro, porque en el caso de las empresas de mayor tamaño no daríamos esta facilidad. Bajo modalidades que permiten hacer estos cursos de manera bastante rápida y eficiente. En cuanto a la situación de la sanción, bueno, ahí está establecido el mecanismo específico de cómo eso operaría como una manera también de evitar la sanción en caso de que las empresas decidan tomar este curso por vulneración de derechos fundamentales, que además hay que señalar que es un grupo específico y acotado de empresas las que son sancionadas anualmente. No estamos hablando de la mayoría de las empresas, ni de gran tamaño ni de menor tamaño. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí también otra de las preocupaciones que se estableció era la suspensión del subsidio en caso del ejercicio de los subsidios por maternidad. Se propone que las personas trabajadoras que se encuentren haciendo uso del subsidio por maternidad mantengan el derecho a recibir el aporte monetario del subsidio unificado al empleo bajo las condiciones reguladas en esta ley. Y en el caso de las empresas, como estaba propuesto inicialmente, se suspende el pago, pero la contabilidad de los meses que le corresponden de pago de subsidios se reactiva una vez que esa trabajadora se reactiva y con ello también un incentivo a la mantención de esa trabajadora una vez que vuelve de su postnatal de maternidad. Entonces, solamente para resumir, presidente, incorporamos tanto medidas a propósito de la edad de las personas de más de 55 años, medidas que buscan facilitar el acceso a los subsidios a las pymes, también algunos mecanismos que se buscan hacer cargo de algunos reparos que habían, sobre todo de las pymes, respecto a esta suspensión por cerca de 2 años, o bien esta preocupación que había por las personas que tenían esta licencia, las madres que tenían la licencia de maternidad. Creemos que son indicaciones razonables, pero señalando de todas maneras que tenemos ciertas restricciones fiscales que nos hacen también pensar que otras indicaciones resultan inadmisibles y modifican justamente el informe financiero del proyecto. Pero en materia del diseño general, este diseño de triángulo y trapecio nos parece que es la forma más eficiente de asegurar los vínculos del proyecto. Solo para finalizar, también aquí se establece de manera mucho más explícita respecto a la demanda por programas de capacitación e intermediación laboral y mejoras de la vinculación entre el subsidio y la capacitación con otras reformas que ya hemos hecho a propósito de la ley de 40 horas y de modificaciones que hemos hecho a la ley de CENSE. Muchas gracias, ministro, por esta exposición. Sobre la exposición en general, adelante, diputado Undurraga, para luego ir ya viendo artículo por artículo. Antes de ir artículo por artículo, presidente, bueno, saludar al ministro, a su secretario, todo el equipo. Dos preguntas más generales que después están relacionadas con distintas indicaciones, pero no me queda claro por qué no indexarlo al salario mínimo. Primera pregunta más general. Y la segunda pregunta más general, ¿por qué las excepciones de mal comportamiento de empresas solo para las pymes y no para las empresas grandes? Toda vez que el beneficiado aquí se trata del trabajador, ¿no? Entonces, si lo hacemos solo para las pymes, los trabajadores que podrían ser contratados por empresas grandes, que caigan en alguna de las causales que por supuesto tienen que ser sancionadas de acuerdo a la ley, etcétera, etcétera, bueno, se le sanciona 2 veces, ¿no? Pero no me importa tanto la empresa, me importa lo que va a pasar con esos trabajadores. Entonces esas son 2 preguntas más generales antes de entrar al detalle
uno por uno de las indicaciones. Muchas gracias, diputado Undurraga. Sí, a ver, yo creo que, si me permiten, vamos avanzando artículo por artículo, porque de todas formas ese debate ya está incorporado dentro de lo que va a ser el debate sobre la indicación en particular específica cuando llegue, y abrimos el debate para que, digamos, pasemos ya a la fase general y comencemos a avanzar en el comparado. ¿Les parece? Ya, perfecto. Entonces vamos directamente a lo que nos convoca, la indicación en particular. Señor secretario, le ofrezco a usted la palabra para que nos explique cómo va a ser el procedimiento de votación y vamos avanzando. Presidente, la primera indicación dice en relación al artículo 3º, está en la página 3, el comparado, es una del presidente de la República, perdón, dos del presidente de la República y una de la señora Osandón. Usted pone la... hay una propuesta de la señora Osandón de aprobarse lo que no tenga límite. ¿Cómo, perdón? Todo lo que no Dar por aprobado. Todo lo que no tenga indicación, ¿por qué no lo damos por aprobado para ir siendo eficiente? Perfecto. Señor secretario, ponga en votación entonces todas las Todo lo que no tiene artículos que no indicación, tienen indicación para que lo entendamos por aprobado. Señor secretario, por favor, tome la votación. Señora Sicardini. Señor Cuello. Señor González. Señor Giordano. A favor. Señora Gasmuri. Señor Lavé. Señor Leal. Señora Osandón. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. A favor. Presidente. A favor. 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado todos los artículos que no tengan indicación. Ya, se entiende aprobado todo el comparado que no está indicado. Así que ahora vamos a avanzar directamente en las indicaciones. Señor secretario. Al artículo 3º. Usted coloca en orden de preferencia las indicaciones, porque hay varias ahí. Vamos a ver, claro, son Para el presidente de la República. la indicación de la diputada Osandón es sustitutiva, digamos, del resto. Así que, por tanto, pongamos en votación La que está, artículo la número dos. 3. La página 3. Página 3, Número 2. número 2. Ya, Ya, entonces, secretario, votación. ponga en votación. En votación la indicación, la primera ¿Podríamos indicación. explicar la indicación que es cortita y no es muy... Solo... ¿Usted Perdón. quiere indicar la suya? Es que No, digo solo- para que debatamos, porque Sí, también sí, que no es tanto respecto el de debate, una si esto es muy se cortito. define la otra. Así que adelante, diputado Sandón, y luego le doy la No. palabra al ministro si lo tiene ahí. Gracias, gracias, presidente. Solo preguntar de dónde sale el término jurídico transición a la vejez. ¿Qué es lo que es transición a la vejez? En vez de dejar sencillamente las edades que salen ahí. Solo una cosa, ¿qué es lo que es? ¿De dónde sale esta forma? ¿Dónde existe este término transición a la vejez? Así encuentro, hasta ofensivo lo encuentro. Gracias, diputada Osandón. Ministro, ¿quiere tomar la palabra? La vida es una eterna transición. Hay transiciones más largas y transiciones más cortas. Sí, solo señalar que dos cosas. La primera, que como ejecutivo no tenemos problema con esta indicación. Sí es un De la término diputada que Osandón. que se ha ocupado en otros proyectos, sobre todo de vejez, pero no es un término que jurídicamente cambie el hecho de las edades. Así que en ese sentido podemos mantener el acuerdo, no hay problema. De juventud. Yo ya pasé ya la transición. Ya, claro, yo superé la transición ya. Bueno, quiere que entonces si sea lo tiene, directo. ministro, si lo tiene bien, aceptamos la propuesta de la diputada Osandón. No, a ver, pero es como votamos. Po. Si aquí hay texto. Ya. El ministro lo tiene bien de aceptar la indicación de la diputada Osandón. Por tanto,
Exactamente, la misma del Ejecutivo sin esa parte de transición a la vejez, porque el diputado Sandón pide eliminar la expresión transición a la vejez, que haría personas de entre 55 y 64 años, 11 meses y 30 días de edad. No, no, porque Sí, efectivamente. Claro, porque después viene la... quedaría solamente personas desde los 55 años. Eso es lo que Exactamente. quedaría. ¿Ya? Pero aquí hay que hacer un injerto raro, porque Sí, hay que hacer indicación una- sobre indicación. Ya, ¿eso es posible arreglarlo, señor secretario? Secretaría, ya. Ya. Yo ya pasé la transición. Ya, por favor. Yo ya pasé la transición. Orden, señor secretario, ponga en votación, por tanto, la indicación. Artículo C, letra C, corregida. Repito la votación anterior. ¿Hay problema? Ya, se repite. Se aprueba, 10-0. La tercera, la indicación número 3, es del presidente de la República y es al literal D. Ministro, usted. Ministro, ¿quiere explicar? Esto dice relación con el cambio de hasta 64 años por desde los 18 años, en el caso de las personas en el Registro Nacional de Discapacidad. El 100 para arriba. Lo que hace esto es que el subsidio se aplica a las personas mayores de 18 años que estén en el Registro Nacional de Discapacidad sin tope de hasta los 64 años. Sí, es que no había quedado indicado el mínimo y en el resto sí estaba indicado, entonces nos preguntaron de si había alguna razón, pero para que no quedaran dudas, preferimos incorporarlo. Entonces, sin tope las personas en el Registro Nacional de Discapacidad. Señor secretario, si usted toma la unanimidad. Si le parece a la comisión, aprobaríamos el literal D con la misma votación. Perfecto, se aprueba. Vamos bien hasta el momento. El artículo 4, hay una indicación de la señora Sandón, que está en la página 4, y que es para reemplazar la expresión 529.000 por al fijado periódicamente por la ley. Adelante, diputado Sandón. Gracias. Solo quiero preguntarle al Ejecutivo, porque yo creo que esto va a ser parte importante de la discusión. El tema de esto, nosotros lo que proponemos al fijado periódicamente por la ley. La pregunta es por qué queda fijo en 529.000 y después, en el proyecto más adelante, empieza a hablarse de este salario más un reajuste del IPC. Entonces quiero ver y entender por qué, si hoy día, cómo se usa hoy día en esta unión de estos subsidios o en estos subsidios en forma paralela, se hace también este tratamiento de este salario mínimo que tiene como dos tratamientos, uno como para la parte remuneracional y otro para el efecto del subsidio. Entonces quiero saber si esto es novedad y por qué se ocupa, en vez de poner cuál sea el que esté fijado periódicamente por la ley para que no vaya cambiando, pues creo que actualmente está fijado en un monto bastante bajo, pero este se pone un monto y además el IPC. Entonces, en vez de dejarlo solo el salario mínimo, se hace como una fórmula nueva. Me gustaría preguntar cuál es el motivo de esto. Ministro, por favor. ¿Quién me sacó mi lápiz? Dos cuestiones que nos llevan a fijar en los 529.000 por ley y no dejarlo fijado periódicamente. Hay que recordar, primero hay una discusión que tiene que ver con presupuestaria, hay una discusión que es en torno a cómo lo reajustamos vía IPC y cómo eso impacta también en la discusión de salario mínimo que se da todos los años. Por lo tanto, hay dos elementos que me gustaría explicar con un poco de tensión. El primero tiene que ver con lo siguiente. Este fue un proyecto que se pensó en torno a los reajustes de salario que hemos hecho durante este año, que es de 529.000 pesos. Hay que señalar que este era un proyecto que tenía un desafío importante, que era ajustarse a las actuales restricciones presupuestarias que habían y poder proponer una modernización del sistema de subsidios laborales que fuera flexible en el tiempo. Hay que señalar que en la última negociación de salario mínimo ya tenemos una fijación para enero del 2026 que lo fija ya en 539.000 pesos, lo cual para los ajustes paramétricos que hemos estado proponiendo ya no significaba un desajuste con el monto que teníamos de uso de gastos de los subsidios que estamos fusionando.
pero además entendiendo que este subsidio tiene, si lo recuerdan, si se fijan de los transitorios, tiene 2 años de transición. Por lo tanto, tenemos un subsidio que va desapareciendo, que son el CEG, el BTM y el bono, que no desaparecen de inmediato porque hay beneficiarios que van a mantenerse en el sistema durante el 2026, incluso el 2027, y se van incorporando los nuevos. Y por lo tanto, en ese ajuste de transición, el poder mantener a los actuales beneficiarios de manera decreciente y a los nuevos de manera creciente, nos implicaba hacer una propuesta inicial de informe financiero que está ajustado a esa ley. El caso, la discusión entre el IPC y el salario mínimo. Hay una discusión, y eso lo ha planteado, y por eso incorporábamos el párrafo de la OIT a partir del convenio, que es que en la medida que salarios e ingresos quedan de alguna manera muy vinculados, la discusión de negociación de salario mínimo, que tiene dos componentes, eso es lo que señala el convenio de la OIT, es que por un lado tiene que ver con condiciones de los trabajadores, de sus condiciones de vida, y por otro lado de las condiciones económicas de país, llámese productividad, inflación y otros elementos. Por lo tanto, en la medida que incorporamos un ajuste automático no evaluado de reajuste a los subsidios con la discusión de salario mínimo, también vamos condicionando la discusión de salario mínimo que se puede dar. Recuerden que cuando vemos los informes financieros de salario mínimo está la beca Junaep, está el subsidio único familiar, la asignación familiar, y todo eso se incorpora en el debate. Por lo tanto, nos parece que dejar inmediatamente amarrado la discusión que da el país en salario mínimo y la discusión que hay de reajustes legítimos en materia de subsidios, queda condicionado cuando son de discusiones que se deberían dar en su mérito. En el caso del IPC es un reajuste que, si bien va a implicar en el tiempo mayor gasto fiscal, en general todas las discusiones presupuestarias se van ajustando en general al IPC, por lo tanto es algo más gradual y que en general está incorporado a las discusiones presupuestarias, pero además, vuelvo a insistir, no condiciona o no le pone una presión demasiado fiscal a la discusión de salario mínimo, que ya con los avances que hemos dado como país, recuérdense los subsidios de apoyo a las pymes y todos los reajustes que hay que hacer, va a ir crecientemente condicionándolo. Nos parecía que en este momento, tanto por las razones presupuestarias actuales, de que va a implicar un pasarnos del marco fiscal que hoy día tenemos para este proyecto, pero también por este condicionamiento que nos parece que se tiene que dar en su mérito, nos parece más razonable dejarlo indexado a este valor, entendiendo que ya el avance que hicimos desde el 2009 hasta ahora es muy significativo y que de todas maneras el subsidio no va a perder valor en torno al IPC, entendiendo que debates, modificaciones futuras se pueden dar, pero nos parece que no era el espacio para darlo en este momento. Perfecto. Antes de darle la palabra nuevamente a Sandón, pidió la palabra el diputado Cuello. Antes de darle la palabra al diputado Cuello, por lo que entiendo entonces de la explicación del ministro, es que fijar para el efecto de esta ley un número determinado también tiene relación con el gasto fiscal futuro. Por tanto, eventualmente la expresión fijado periódicamente por ley eventualmente podría aumentar el gasto fiscal. Eso es lo que entiendo de las palabras que señala el ministro. Exactamente. O disminuirlo si es que llega algún gobierno el día de mañana y elimina el sueldo mínimo. Perdón, presidente, o disminuirlo en función de cómo se comporte respecto al IPC, porque hay una norma del IPC más adelante. Exactamente, entonces no es tan claro lo claro, depende de cómo se comporta, pero existe una eventualidad cierta de que pueda ser aumentado. O sea, existe esa posibilidad de aumento de costo. Es que es inadmisible. Disculpe, Entonces, sí, es que... es inadmisible. Tranquilidad. Respecto al monto, solo respecto al tema económico. Espere. Lo que significa que, en función de esta explicación, en principio sería inadmisible. Yo voy a abrir el debate y luego vamos a tomar la definición. Diputado Undurraga, ¿sobre el punto? Sí, sobre el punto, no sobre el fondo. No. Ya, entonces le vamos a dar la palabra al diputado Cuello, diputado Sandón, que también es sobre el punto, y luego diputado Undurraga, pero y diputado Ulloa, para que vayamos estrechando las intervenciones y vamos acotando. Sí, muchas gracias, presidente. Es muy preciso, porque yo creo que la explicación que ha dado el ministro ha sido bastante clara. Sin embargo, igualmente quería reforzar que se trata de instrumentos de naturaleza distinta y que responden a una dinámica diferente, y que en definitiva el problema, creo yo, del punto de vista del fondo, que puede significar vincular estrechamente el subsidio a sueldo mínimo, es que se puede transformar en un impedimento
para la discusión del sueldo mínimo. Yo creo que eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces, de ese punto de vista, de fondo, yo creo que ahí está lo central, pero desde el punto de vista de la forma, yo también creo que la indicación incide en la administración financiera del Estado, por tanto, a mi juicio, más allá que tiene una intención positiva, sin duda, pero tendría aviso de inadmisibilidad. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Le damos la palabra al diputado Undurraga, para que todos ocupemos la palabra. Diputado Undurraga, luego diputado Ulloa. A ver, yo creo que son dos discusiones que son distintas. Una, si es que efectivamente significa mayor gasto o no. No me queda claro que lo sea, toda vez que esto va de la mano de borrar otra cosa más adelante que tiene que ver con lo del IPC, que no me acuerdo en qué artículo va, ¿no? Por lo tanto, si es que se aprobara esta comisión tendría que rechazarse, o sea, aprobarse también la eliminación del otro, de manera de balancearlo económicamente. Pero eso tiene que ver con la discusión de la admisibilidad. Yo creo que es admisible por esa razón. Ahora, respecto al fondo, todavía no me convence la explicación del ministro. Yo, la verdad, que tengo posición a mirar el tema del fondo, pero la verdad que este es un subsidio para abordar, para mejorar el empleo, ¿no? Para generar más condiciones de empleo o formalidad dentro del empleo, de informal pasarlo a formal. Entonces, que esté indexado al salario mínimo parece razonable, porque ese es el salario base del empleo. Entonces, respecto al fondo, la otra es la discusión de admisibilidad. Respecto al fondo no me convence el argumento, creo que al revés, la discusión de salario mínimo hacia adelante es más sincera, porque va a tener todos los elementos arriba de la mesa. Y va a estar pensando no solo en aquellos que van a estar en ese momento trabajando, sino que también en generar otros empleos en función de ese mismo parámetro. Entonces, respecto al fondo no me convence lo que plantea el ministro todavía, y respecto a la forma a mí me parece que es totalmente admisible. Sí, diputado Undurraga. Diputado Ulloa. A ver, en lo personal, más allá del debate técnico sobre este punto, esta indexación o dejar amarrado el aumento del salario mínimo con otra condición de aumentar el subsidio al empleo, evidentemente que va a acarrear, creo yo, un mayor gasto fiscal. Pero desde el punto de vista político yo creo que es más peligroso aún lo siguiente. A ver, se ha peleado tanto en estos últimos 3 años por aumentar el valor del salario mínimo. Pasamos de 330 a los actuales 529 y 539 el 1 de enero del próximo año. Por tanto, ya de por sí, el debate político, público que se da en términos de aumento del salario mínimo, que podemos llamarlo salario vital, nuestra candidata habla de salario vital, es un debate que yo creo que se va a seguir dando. Y por tanto creo yo que colocarle una cortapisa adicional cierra quizás la puerta al debate posterior, que es más importante, seguir peleando por aumentar las condiciones salariales de los trabajadores en Chile. Habida consideración que tiene que llamar una reflexión muy profunda los datos del INE de esta semana, donde prácticamente la mitad de los chilenos vive con un poquito, muy superior, un rango, un guarismo muy poquito superior al salario mínimo, es decir, más de la mitad viven con 680.000 pesos aproximadamente, y dentro de eso también se da una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Por tanto, el debate de salario mínimo es un debate que se va a dar o que tiene que darse, por lo menos por quienes estamos en esta pelea. Y yo creo que, por tanto, que indexar o dejar aparejado mayor aumento de gasto fiscal en un gobierno cualquiera puede producir una suerte de inhibición de generar este debate tan necesario. Es decir, le colocamos un problema adicional al debate que de por sí ya es más difícil en tema de salario mínimo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Giordano y luego diputado Sandón. Sí, gracias, presidente. Bueno, concuerdo con el diagnóstico que han hecho algunos parlamentarios respecto de la admisibilidad, ¿no? En el sentido de que parece a todas luces ser una indicación que aumenta el gasto fiscal, pero lejos de ser eso, como la reflexión que quiero traer a colación, sin perjuicio de la autonomía de esta comisión para discutir la admisibilidad. Yo presenté un proyecto hace un tiempo atrás precisamente para hablar de indexación salarial en el sector privado.
y por los mismos argumentos que vamos a discutir ahora en breve momento se declaró inadmisible, y cuando yo reclamé la admisibilidad en sala en algún momento tuve todos los votos de la oposición en contra, ¿no?, de declararlo admisible. Y la razón es simple, porque efectivamente, además venimos de una experiencia particularmente inflacionaria en los últimos años, pasando por una pandemia donde tuvimos 2 dígitos, es decir, ya este proyecto de alguna manera contempla un mecanismo que hace poco planificable cuál va a ser el gasto fiscal en los próximos años. Y todo apunta, de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Hacienda, y los parlamentarios y parlamentarias de la Comisión de Hacienda así lo podrán ratificar, a que vamos a tener un IPC controlado, pero en aumento de manera permanente. No creo que la tesis de que vaya a disminuir el monto del subsidio flote a propósito de esto, ¿no? Y aparece otro problema, ¿no?, que objetivamente cuando hemos discutido los aumentos del salario mínimo, que durante estos últimos 4 años tuvo su aumento más importante en décadas, efectivamente para lograr que ese aumento fuera sustantivo, fuera real, tuvimos que pasar por sobre la inflación que se venía acumulando y que se venía proyectando, para que en términos reales fuera un aumento del salario mínimo que lo hiciese más un criterio vinculado al costo de la vida que un criterio vinculado quizás incluso a la voluntad política de X gobierno. Y por lo tanto, con las complejidades que tuvimos que abordar en ese aumento de salario mínimo, finalmente se terminaron discutiendo subsidios a las pequeñas y medianas empresas. Como que sería realmente complejizar ese debate. Yo aspiraría a que lográsemos acuerdos tan transversales e importantes para seguir aumentando el salario mínimo, porque yo no creo que hayamos resuelto el problema de los bajos salarios en Chile con un salario mínimo de 539.000. Avanzamos mucho. Y objetivamente este tipo de cambios tienen que ser paulatinos. Pero sería muy lamentable que cuando el sueldo mínimo suba a 539.000, tengamos que, además de pensar en subsidios para aumentar el salario, pensar cuál es el impacto que tiene esto en el subsidio unificado al empleo. Y que objetivamente tengamos al ministro de Hacienda planteando de cualquier gobierno una dificultad económica a propósito de mejorar las remuneraciones del sector privado. Yo creo que habría que tener mucho cuidado con eso, porque estar estableciendo 2 caminos salariales finalmente lo que hace es complejizar un debate que yo esperaría que siguiéramos dando con el mismo ánimo que tenemos. Y, presidente, quizás a propósito de las preguntas sobre eso, sería importante recalcar, a lo mejor el Ejecutivo lo puede hacer porque no tengo las cifras acá, cómo se han discutido durante los procesos de aumento del salario mínimo de estos últimos 4 años, los distintos subsidios que hasta el día de hoy siguen operando y que eventualmente serían mucho más complejos de sostener si metemos variables que no son predictibles a futuro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Diputado Sandón, y luego vamos a yo voy a intervenir. Gracias, presidente. Mire, en la línea de lo que han dicho el diputado Undurraga y Ulloa, yo creo que si fuera efectivamente el salario mínimo fijado periódicamente por ley, la discusión del salario mínimo sería bastante más sincera, porque en el fondo sabríamos exactamente cómo impactaría en el subsidio. O sea, tal vez no se aumentaría tanto, porque tendríamos que tomar otras variables. Yo creo que sería positivo. Ahora, en este proyecto, más adelante, el ministro de Hacienda, a propósito de la discusión presupuestaria, él tiene la facultad, si está la plata, para poder actualizar este salario mínimo. Me parece que es bien políticamente complicado, porque se puede malinterpretar. Recordemos que la PGU también la protegimos para que no se fuera usada políticamente, pero este proyecto le da la facultad en un articulado más adelante al ministro de Hacienda de hacerlo. Entonces, y otra pregunta que yo tengo, ¿por qué, ministro, por su intermedio, presidente, se usó como base de cálculo el salario mínimo y no se usaron tal vez otras bases, otros parámetros, ¿no es cierto? Promedio de remuneraciones, cantidad de trabajadores. ¿Por qué se decidió tomar el tema del salario mínimo, que es un tema bastante sensible y que, bueno, da la discusión que estamos teniendo en este minuto? Eso, presidente. Gracias. Ya, gracias, diputado Sandón. A ver, a la luz también de los argumentos aquí esgrimidos y del debate que ha dado el mismo ministro, y por palabras del mismo ministro, y en función también de la capacidad, facultad interpretativa del presidente, voy a declarar este artículo como inadmisible. La indicación como inadmisible, sin perjuicio de que podamos solicitar la votación de admisibilidad. Así que, señor secretario, me está solicitando la diputada Sandón que sometamos a votación la admisibilidad. Perfecto, en la votación.
Es que quiero argumentarla con números, porque no, porque yo voto al final, entonces quiero que se sepa antes, porque yo creo que aquí hay un error de cálculo de parte del gobierno. Gracias, presidente. Yo creo que hay un error de cálculo de parte del ministro respecto a cómo está redactado el proyecto. No estoy hablando del fondo, estoy hablando respecto del... El salario mínimo va a aumentar a 539.000 pesos en enero, ¿de acuerdo? Tal como está considerado el proyecto, considerando los 529.000 pesos que están en la letra C del artículo 4, y si le aplicamos la inflación del año, que es lo que hay que aplicarle de acuerdo al inciso final del artículo 8, y la inflación del año no la conocemos, pero podemos ocupar la estimación del Banco Central, que es un 3,7%. Eso nos da 548.573. Por lo tanto, la indicación baja gasto, no aumenta gasto. ¿Ah? Entonces, quiero plantear que respecto a la admisibilidad, cuando se dice que es inadmisible porque aumenta gasto, no es así. Esto baja gasto, de acuerdo a cómo está redactado. Otra cosa es la discusión del fondo, que todavía no me queda del todo claro por qué es bueno desacoplar una cosa con la otra, como propone el gobierno. Pero respecto a la admisibilidad, presidente, yo creo que el gobierno se equivoca en el cálculo, ¿no? Gracias, diputado Undurraga. Porque, perdona, ¿por qué dice que baja gasto? Para cerrar el argumento. Porque hoy día, tal como está el proyecto, en enero, esto va a subir a... en enero... Diputado, en enero, tal como está, va a subir Undurraga a 548.000 pesos el proyecto. Con el proyecto que presenta el gobierno, lo que propone la diputada Sandón que sea el de la ley, y el de la ley es 539, por lo tanto es menos. Lo que propone la diputada Sandón es menos que lo que propone el proyecto en términos de gasto. Por eso baja gasto. Gracias, diputado Undurraga. Ministro, para cerrar la discusión y luego vamos a pasar a la votación de la admisibilidad. Vuelvo a señalar, este informe financiero, no vamos a ir al fondo, entiendo que tenemos ahí, por lo menos ya hemos argumentado en posiciones, pero primero, el modelo que nosotros proponemos es con el reajuste de los 529.000 pesos, que es el ingreso mínimo del 2025, sumado a un reajuste de IPC para los futuros años. Por lo tanto, en el informe financiero de toda la transición, porque además este informe financiero, si lo recuerdan, es un informe financiero no solamente que establece el gasto en régimen, sino que establece el gasto en materia de disminución del actual beneficio y también establece el gasto que vamos a tener en el nuevo. Por lo tanto, la proyección que se está haciendo en un proyecto que incorpora el reajuste del IPC está incorporado en el informe financiero. Modificar, eliminar en este caso el IPC, que es una discusión complementaria en el caso de las propuestas que indica, incorpora otro escenario del diseño del informe financiero que es 2026, 2027 y parte del 2028 cuando va a entrar en régimen este sistema. Entonces señalar que ese cálculo para el momento parcial da cuenta de una parte de todo el informe financiero y no del todo. Y en segundo lugar, vuelvo a insistir que al menos en ese diseño, a nuestro juicio, la indicación irroga un mayor gasto fiscal en el aumento del salario mínimo. Y por lo tanto esa es por lo menos la explicación que hemos dado como Ejecutivo. Gracias, ministro. Dijimos que era la última palabra, pero le vamos a dar la última palabra al diputado. Es que hay que hacer una reflexión respecto de lo que ya sabemos, porque lo que aquí estamos hablando respecto a lo que dice el diputado Undurraga por su intermedio, presidente, también estamos hablando de un gasto que lo que se llama un gasto eventual, ¿cierto? Y el gasto eventual, el Tribunal Constitucional ha dicho que puede ser iniciativa parlamentaria porque puede que ocurra o puede que no. Entonces, tampoco por el otro lado, aunque hubiera aquí un aumento, efectivamente nosotros lo podemos presentar esta iniciativa. Entonces, no es que sea inadmisible. Ahora, a usted no le guste otra cosa, pero votémoslo porque jurídicamente está en orden respecto de lo que los parlamentarios tienen como facultad. Gracias, diputado Saruga. Bueno,
La diputada Sandón pidió someter a votación la declaración de inadmisibilidad del proyecto, así que, señor secretario, por favor, tome la votación. La indicación, perdón. Vamos, para que quede claro y no se preste confusión, vamos a votar la declaración del presidente sobre inadmisibilidad de la indicación de la diputada Osandón. Vamos a votar, ¿estamos claros? Los que votan a favor de la declaración de inadmisibilidad del presidente. Los que votan en contra, votan en contra. Señora Sicardini. A favor de la inadmisibilidad. Disculpe, no sé, ¿no está bien? Está bien. Señor Cuello. Secretario, presidente, yo voto también a favor de la inadmisibilidad. Considero que, no obstante, el argumento del diputado Undurraga por su intermedio, creo que es circunstancial, porque en definitiva, la más de las veces el sueldo mínimo, siempre va aumentando. Entonces, creo que, insisto, que el argumento de fondo tiene que ver con no vincular o dejar condicionado, amarrado dos instrumentos que son de naturaleza muy distinta y que en el futuro van a significar un obstáculo para la discusión del sueldo mínimo, pero desde el punto de vista de la forma, esto sin duda, a mi juicio, invade la potestad de la administración financiera del Estado, que eso pertenece en forma exclusiva al presidente de la República. Señor González. Señor Giordano. Gracias, secretario. Sí, yo creo que no, bueno, fue bastante fugaz la revisión de los datos que presentaba el diputado Undurraga, pero yo creo que, además de que no me queda claro que pueda ser admisible, vuelvo a insistir, como meter otro pelo a la sopa a una discusión donde efectivamente cuando volvamos, los parlamentarios que estén electos en esa época, a discutir el salario mínimo, podemos reabrir la discusión del subsidio al empleo. Creo que hacerlo a priori puede ser una piedra de tope para futuros aumentos de eso, sí que voto a favor de la inadmisibilidad. Señora Gasmuri. Señor Lavé. Señor Leal. Señora Osandón. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Señor Ibáñez. A favor, señor secretario. 5 votos a favor, 5 votos en contra. Rechazada la inadmisibilidad, señor presidente. La indicación es admisible. La indicación es admisible. Sí. Ya. En consecuencia, tiene que someter la votación, presidente. Se somete a votación. Permítame tomar nota primero. Se declara admisible y por tanto se somete a votación. Señora Sicardini, estamos votando la indicación de la señora Osandón. Señor Cuello. En contra. Señor González. Señor Giordano. Sí, presidente, es que me quedé pensando en los argumentos del diputado Undurraga y si él dice que el gasto es menor, la propuesta del Ejecutivo beneficia más a los trabajadores y trabajadoras, porque el subsidio es mayor. ¿Cómo vota, Entonces, señor por lo Giordano? mismo, voto en contra de la indicación de la diputada Sandón. Señora Gasmuri, señor Lavé, señor Leal, señor Sandón, señor Santana, señor Sauerbaum, señor Ulloa, señor Undurraga, señor Ibáñez. Argumentar, creo que es un tremendo error político condicionar un debate que tiene como objetivo aumentar los sueldos a cargo de privados, porque eso es básicamente el debate del sueldo mínimo, nos guste o no nos guste, que en función, en base también a la presión, a la movilización de los sindicatos. Anclar eso al debate sobre gasto público, creo que es lamentablemente por decirlo de alguna forma respetuosa, un entorpecimiento a la distribución de riqueza en el marco del debate legítimo que se da en esta comisión. Por tanto, voto en contra, señor secretario. Contra. Resultado de la votación, presidente, 5 votos a favor, 5 en contra, rechazar la indicación. Se rechaza la indicación. Corresponde entonces, presidente, votar el artículo 4 completo. Una consulta. Si se entiende que se rechazó la indicación, de todas formas se tiene que votar el artículo. Así es.
Lo votamos por el mismo quórum que hemos votado los demás, porque... ¿Sí? ¿Si le parece a la comisión? Para aprobarlo. Para aprobar el artículo 4. Sí, Perfecto. ¿Le parece a la comisión? No, lo que se rechazó fue su indicación. ¿Quieren votar el artículo? Ah, ¿usted quiere votar el artículo para rechazar? Ah, ok. Entonces, hay que votar el artículo 4, Presidente. Señora Sicardini. A favor del artículo. Señor Cuello. Señor González. Señor Giordano. Señora Gasmuri. Señor Lavé. Señor Lavé. ¿No vota? ¿Se abstiene? Ah, perdón, escúchame, señor Leal, escúchame. Sí, que todavía no salgo, todavía aparece. Señor Sandón. Señor Santana. Señor Ságuano. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Señor Ibáñez. A favor. 5 votos a favor, 4 votos en contra, una abstención. Rechazado, presidente, del artículo 4. Gracias, secretario. Se rechaza. Vamos entonces con el artículo 5. Hay 5 votos a favor, 4 en contra, una abstención. No se alcanzó la mayoría absoluta. Artículo 5. Hay una indicación de la señora Sandón para reemplazar la expresión que paguen a los trabajadores y los trabajadores respectivos porque reciban. Ya, la indicación de la diputada Sandón es de forma. Por tanto, si lo tiene a bien, o si quiere argumentar el ministro. O sea, quedó toda la discusión. A ver, la indicación señala del subsidio unificado de empleo y sus beneficiarios. El sistema de subsidio unificado de empleo beneficiará a las personas trabajadoras dependientes de los distintos grupos prioritarios y las empresas mediante un aporte monetario de hasta el 20% de la remuneración bruta mensual que paguen a las trabajadoras y los trabajadores respectivos. Lo que señala página 4. Las diputadas Sandones, para reemplazar el inciso primero del artículo 5, la expresión de que paguen a las trabajadoras y los trabajadores respectivos por la expresión que reciban. Por tanto, quedaría las empresas mediante un aporte monetario de hasta el 20% de la remuneración bruta mensual que reciban. Que reciban se remite a las trabajadoras, personas trabajadoras dependientes, ¿cierto? Ah, entonces va a cambiar va a retirar la indicación. Sí, porque en el fondo es que pague. ¿La retira? Sí. Ya, se retira la indicación. Vamos entonces. El artículo 5 entonces se da por aprobado junto con los que no tenían indicaciones. ¿Ya? Vamos entonces al artículo 7, que está en la página 6. Hay una indicación del Ejecutivo en la página 7, que es para suprimir en el inciso segundo del artículo 7 la frase dentro del 40%. Claro, quedaría entonces, dicho rango estará comprendido dentro del 40% y hasta el 60% del nivel de vulnerabilidad social para los distintos grupos prioritarios. Hasta 60%. Se suprime, por tanto, la parte dentro del 40% y se contempla hasta el 60% del nivel de vulnerabilidad social para los distintos grupos prioritarios que ya se han señalado. ¿Sí le parece? ¿Le parece a la comisión? Ya. Entonces, Señor secretario. lo aprobamos por el mismo quórum de los artículos sin indicación, entonces. ¿Nadie se opone? ¿Nadie se opone? No, acá estoy. Estoy en transición. Vamos al artículo 8.
de la señora Osandón. Es con el objeto que es información, con el objeto que los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y Hacienda informen también a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de ambas cámaras del Congreso Nacional. ¿Sí le parece? Diputada Osandón. Mire, nosotros pusimos esta indicación solo por un tema de información que nos parece que es sumamente importante tener esta información de este proyecto. Lo que emana de este proyecto pues son insumos si se quiere hacer un cambio, incluso este proyecto mismo, a subsidio, o sea, tener como base lo que ha ido sucediendo para si tiene algún cambio futuro. Por eso que pusimos que era importante que nos dieran también la información a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y en las ambas cámaras del Congreso. ¿Sí le parece la Comisión, presidente? Es de información, yo creo que no habría problema en remitir la información a ambas cámaras del Congreso. No sé si es problemático. Ya, perfecto. Pero, Señor perdón, secretario. presidente, Sí, estamos equivocados porque hay otra indicación de la señora Sandón sobre el mismo artículo 8. Esta es la página siguiente. Ah, la que Sí, sí, es era pero eliminar. distinto. Sí, porque es el mismo tema. ¿Entonces la retira, señora Sandón? No, si se cargó el 4. Ah, tienes razón. A ver, demos un minuto para ordenar la votación. Ya, acá en el artículo 8 hay una remisión al artículo 4 que no se aprobó en el inciso quinto y sexto, que es justamente aquello que está contemplado eliminar por parte de la indicación de la diputada Osandón. Por tanto, no podemos someter a votación aquella indicación de la diputada Osandón toda vez que no existe el sustrato para indicar, que es básicamente que no existe el artículo 4. Por tanto, vamos a someter a votación el resto de la indicación, que es una indicación de forma, sobre la cual todos estamos de acuerdo, y el resto de los incisos que hacen remisión al artículo 4 no se someten a votación. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Ya, perfecto. Señor secretario, por favor, tome la votación. Entonces, ¿Hay unanimidad? Lo aprobamos por los mismos quórum de los artículos anteriores, 10.00, en la indicación de la señora Sandón, la primera indicación de la señora Sandón. Sí. ¿Hay alguien que está en contra? Es una cuestión de forma. No hay problema. Perfecto. Se aprueba. Vamos entonces a la página 10. Artículo 9, página 11, está la indicación del presidente de la República. Este es el artículo que dice relación con las empresas de menor tamaño. Así que le vamos a dar la palabra al ministro para que explique la indicación y vamos a proceder a su votación. ¿Hay problema con esta indicación? ¿A favor? Ya le explico una vez, pero si un diputado está pidiendo que se explique, por favor, ministro, Sí. una explicación sobre el artículo. Por su intermedio, presidente, a propósito de la pregunta del diputado Ulloa, el efecto que busca esta indicación es establecer un mecanismo informativo sobre las condiciones, parámetros establecidos en el artículo 8, bajo la condición de que las pymes tienen más dificultades para conocer los mecanismos de asignación de subsidios ante eventuales bonificaciones, cuáles son los parámetros y cuáles son los grupos beneficiados. Y si bien esto administrativamente muchas veces CENSE lo puede o no realizar, al tener este mandato legal va a estar obligado a informar a las pymes sobre estos beneficios con el objetivo que se maximice el uso de este si es que las empresas efectivamente deciden postular. Perfecto. ¿Alguien se opone al contenido? ¿Le parece, secretario, que pueda tomar la votación de la misma manera que se ha tomado las anteriores? Así es. Perfecto, se aprueba.
artículo 10. Hay una indicación de la señora Vamos Sandón. a la página 11 y 12, artículo 10. Indicación del diputado Sandón para eliminar las letras A. Ah, perdón, no. Antes está la indicación de la diputada Sandón que señala que se quiere reemplazar la frase por un plazo de 12 meses y mientras se encuentre vigente la relación laboral por mientras se encuentre vigente la relación laboral y hasta por un plazo de 12 meses. Que Presidente, básicamente solo gramática una- es sujeto y predicado. Es para que no se una diga cuestión que de escribimos forma. mal. Si lo tiene bien, ministro. ¿Ah? A favor de la gramática, señala el ministro. Estamos todos de acuerdo. Bendita RAE. Adelante, señor secretario, tome la votación. Eso con la misma votación anterior. Perfecto. Indicación, esa indicación. Ya, vamos al número 11. Sí. Falta la 11, que es también sobre el artículo 10. Señor secretario, por favor. Respecto de la propuesta de la señora Sandón para eliminar las letras A y B, lo que debe hacer la señora Sandón es pedir la votación separada de este artículo y rechazar los incisos que ella quiere eliminar. ¿Puedo explicar? Esto, Lo que pasa es que sí, la a ver, técnica en legislativa principio, tendría disculpe, que pedir votación separada. Yo lo único que quiero pedir por su intermedio al Ejecutivo, si no puede explicar con una pizarra lo que está escrito acá, que no lo va a entender absolutamente nadie. Se fijan tope, pero ¿por qué no puede ser una cosa mucho más sencilla de lo que está redactado? Eso es solo mi punto, Gracias, nada más. diputado Sandón. En principio es una indicación inadmisible, pero le vamos a dar la palabra al ministro para que haga también uso de su Es posible, explicación. Adelante, ministro. Presidente, por su intermedio, es posible que volvamos a exponer una lámina, dos láminas problema. con las que intenté, a lo mejor no de manera muy clara, de explicar esto. Por favor. ¿Se puede exponer? Pero la indicación elimina. Voy a proceder a leerla mientras estamos a la espera de la exposición. Vale. El subsidio se calculará en base a las siguientes reglas. A. Respecto a personas trabajadoras cuya remuneración bruta durante el mes sea igual o inferior a 1.25 ingresos mínimos mensuales, el subsidio que recibirá la empresa ascenderá al porcentaje de remuneración que se encuentre vigente al momento de la postulación. B. Respecto a personas trabajadoras cuya remuneración bruta durante el mes sea superior a 1.25 ingresos mínimos mensuales e iguales o menores a 2.25 ingresos mínimos mensuales, o sea, el rango, el subsidio que recibirá la empresa ascenderá al porcentaje de remuneración que se encuentre vigente al momento de la postulación respecto de 1.25 ingresos mínimos mensuales, o sea, remisión a la letra A. A este valor se le restará la diferencia entre la remuneración bruta del trabajador o trabajadora respectiva y 1.25 ingresos mínimos mensuales multiplicado por el producto del porcentaje de remuneración referido precedentemente y 1.25. Ya, no hay forma de exponer, diputado Sandón, el cuadro. Ya le voy a dar la palabra al ministro. Ministro, por favor, haga una explicación oral. Adelante. Pero, ministro, por favor, ministro, tome la palabra, expliquémosla en general y hay un compromiso de hacerla más sencilla la redacción y eso es parte del trabajo que vamos a hacer. Así que adelante. Bien, recordar que esta
esta fórmula lo que busca es establecer un sistema de pago tanto para los trabajadores como a los empleadores. Entonces hay dos fórmulas. Y la forma de triángulo o de trapecio está establecida para poner el máximo subsidio en los grupos que queremos fomentar para que tengan la mayor empleabilidad. Por eso, en la lámina que venía después, que no es necesario mostrarla, cuando uno tiene un esquema de lineal, que es como estaba establecida la redacción alternativa, lo que hacemos es que en el monto más alto de ingresos se entrega el monto más alto de subsidio, lo cual, además de significar mayor gasto fiscal en el proyecto, no cumple con el objetivo de poner el foco en el grupo que hoy día nos interesa fomentar más en materia de empleo, independiente que la redacción está hecha de tal manera que los parámetros se pueden modificar vía decreto de Hacienda y Trabajo. Me gustaría señalar algo que, por su intermedio, presidente, que comentó la diputada Sandón, respecto a por qué lo dejamos esto flexible. Es producto de que efectivamente hay contingencias de empleo que cuando ocurren, entre el momento en que la contingencia ocurre y se modifican parámetros muchas veces durante el Parlamento, no llegamos a tiempo con muchas de las medidas. Y el tema es que en el empleo, entre que uno aprueba un proyecto de ley, modifica los parámetros, después de eso establece el mecanismo, las empresas contratan y los trabajadores están en esas empresas, pueden pasar 6 meses, 9 meses, y ya el efecto de llegar a tiempo no lo conseguimos. Esa fue nuestra experiencia durante la pandemia y durante los incendios, las inundaciones, donde creamos sistemas paralelos al BTM y al CEG. Entonces, la idea es dejar una herramienta más flexible, aunque tienes decretos, efectivamente son decretos que tienen su regularidad, es dejarle al gobierno de turno, al que sea, herramientas que permitan, bajo criterios técnicos, tener herramientas que se modifiquen, por ejemplo. Son varias cosas. Por ejemplo, el 20-10, que son 20 para empleadores y 10 para trabajadores, está poniendo el foco hoy día en que lo que más se necesita es fomentar la creación de trabajo. Si hubiéramos estado en el momento de la pandemia, donde lo que necesitamos es que la gente saliera a buscar trabajo, hay que ponerle más porcentaje al trabajador. Entonces uno puede jugar con esos dos porcentajes, que máximo es 30, pero que hoy día están en 20-10, empleador-trabajador, porque hoy día el diagnóstico es que están saliendo las personas a buscar trabajo y los empleadores no están creando puestos de trabajo. Pero eso se podría invertir en algún momento y la idea es que eso sea flexible. Ya, entonces, dicho eso, en el caso de los trabajadores, el esquema propuesto tiene 5 tramos. El tramo mínimo, que es hasta 132.000 pesos. Ustedes se preguntarán por qué esos salarios pueden ser jornadas parciales, pero que en el fondo ponen un piso de 13.000 pesos para que ningún trabajador reciba un monto mínimo razonable. Después el tramo entre 132 y 529, que es menos del mínimo, donde se establece el 10% de la remuneración. Entre 529 y 661 está asociado a un 10% del salario mínimo. Y los 661.250 o menor o igual está establecido en torno a entre los 661, donde ya es decreciente. Si se fijan, es el 10% de los 529.000 menos un 10% de la remuneración que está explicada en esa fórmula. Y finalmente el tramo más bajito, ella un ingreso superior al 1.059.000 que recibe 13.225 pesos. Entonces el máximo de subsidio está puesto en el centro del trabajador. Obviamente este es un ejemplo en función del artículo 4, pero esta tabla no está puesta así en el proyecto de ley. Y en el caso del pago de empleador, está puesto en torno, en este caso, a un rango que está aquí, bueno, aquí aparecen los dos tramos, hasta 661.000, que el empleador recibe un 20% de la remuneración, y entre 661.000 y 1.190.000, la fórmula que está puesta ahí. Y explicar ahí que si se fijan, el monto, si uno lo espejea con los trabajadores, el 661.000 corre un poquito el monto máximo del subsidio para que no se nos ajuste el mejor monto de subsidio con el salario mínimo, sino que lo corremos un poco para que tengan también un mejor subsidio, en este caso los salarios que están en torno a la mediana de ingresos. Pero esa es básicamente la explicación de lo que está puesto en este párrafo establecido. Ya. Diputado Sandón, ¿retira la indicación? Mire, al final, Diputado en el inciso A dice: el subsidio que recibirá la empresa ascenderá al porcentaje de remuneración que se encuentre vigente al momento de la postulación. ¿Remuneración de qué?
¿Qué remuneración? A eso vamos, no está explicado. Ya, miren, le propongo lo siguiente. Hay un compromiso del ministro de una redacción más simple. Ya explicó el fondo, yo creo que hay un compromiso en ello. También puede ser, para que se entienda de mejor manera, de forma más sencilla. Pero eso lo presentaría en Hacienda. Que aquí ya no podría presentarlo. ¿Podemos hacer ese trabajo? Ya, perfecto. Hay un compromiso que está comprometido con el diputado Sauerman, por tanto, ¿hay un retiro de la indicación? Ya, hay un compromiso, por tanto, se retira la indicación. Se entiende por aprobada el artículo del gobierno. Sí, se entiende por aprobado el artículo 10, letras A y B. Artículo 11. Vamos a la página número 3 entonces, artículo 11, señor secretario. Ah, no. ¿Y la 12? Sí. ¿A dónde? Página 13. Perdón. Diputado Sandón. Sí, nosotros tuvimos conversaciones, recordemos que vinieron las pymes para acá, se les dijo que íbamos a conversar, cosa que no sucedió, nosotros nos juntamos con ellos, y hay un espíritu de esta ley que era justamente simplificar, ¿no es cierto?, que está justamente en el numeral 2 del artículo 2. A nosotros nos parece que esto no se está dando, y es por esto que nosotros con ellos mismos redactamos esta misma indicación, que parece, si usted la quiere leer, presidente, justamente porque ellos quieren que esto sea más simple para poder, no sé si ustedes recuerdan, que ellos dijeron que les era muy difícil las postulaciones y nos pedían una simplificación. Y esta indicación refleja la conversación que nosotros tuvimos con ellos. La señor secretario, por favor. La indicación dice así: el otorgamiento del subsidio a las empresas deberá regirse por el principio señalado en el numeral 2 del artículo 2, por lo que la postulación inicial y su otorgamiento serán suficientes para la continuidad del pago del subsidio en los meses siguientes que correspondan, sin tener que acreditar antecedente alguno nuevamente. Asimismo, la postulación de las empresas podrá efectuarse de una sola vez por la totalidad de los trabajadores que cumplan con los requisitos habilitantes, respectivamente. Gracias, señor secretario. A ver, La palabra del ministro. ministro, la palabra. Sí, bueno, lo primero es que el objetivo de simplificar los procesos y reducir cargas administrativas innecesarias es algo que el Ejecutivo comparte. Sin embargo, la indicación en los términos propuestos, a nuestro juicio, no resuelve ese problema y más bien establece un mecanismo de asignación cuasi automática que requiere de una explicación de por qué creemos que produce algunos problemas tanto de tasas de uso, pero también del mecanismo mismo del subsidio. Se debe advertir que las condiciones del subsidio y la posibilidad de modificación de los parámetros buscan que los actores del mercado del trabajo ajusten efectivamente sus conductas y por lo tanto que en la medida que el subsidio existe, pueden ellos decidir crear o no un puesto de trabajo independiente de la existencia de un subsidio o a propósito de la existencia de un subsidio. Pero así como los trabajadores también tienen que postular estos subsidios y uno le puede informar respecto a las características que estos tienen. Hay mecanismos como el de ventanilla única donde la gente conoce su registro social de hogares y otros. No nos parece que efectivamente esto se produzca a través de una asignación automática. Y por lo tanto, no solamente porque eso cambia las tasas de uso de estos mecanismos de subsidio, sino que en nuestra experiencia práctica con respecto a las pymes existen dos preocupaciones. Una es que el Ejecutivo, en este caso el CENSE, tiene que permanentemente y por cada empresa estar revisando continuamente el cumplimiento de los requisitos de formalidad, de pago de cotizaciones. Nuestra experiencia práctica con los subsidios de los incendios, con los subsidios de las inundaciones, es que una parte importante de los subsidios se caen porque los contratos no están registrados en el RIEL, porque muchas veces las cotizaciones no están al día, no encontramos con trabajadores informales, por lo tanto, un mecanismo automático de presuponer que porque por una vez se postuló de manera bien por un trabajador, inmediatamente hace que la empresa cumpla de manera mente por toda la planilla, nos dificulta un proceso que en el caso de los trabajadores, por el lado del Ministerio del Trabajo lo tenemos muy regulado porque
tenemos los registros, tenemos el seguro de cesantía, tenemos el pago de cotizaciones, nosotros podemos hacer estos chequeos. En el caso de los registros de empresas de menor tamaño, eso es un poco más gris. Eso es algo mucho más gris. Y adicionalmente a eso también hay que considerar, y eso lo ha planteado la subsecretaria de Hacienda en otros momentos, que muchas veces cuando se definen estos mecanismos tan automáticos, también conocemos de casos donde muchas pymes se crean para el uso de beneficios estatales y no necesariamente son pymes efectivas. Entonces, nosotros tenemos dos problemas con esta indicación, entendiendo que hay que tener un mecanismo de información y de que las empresas sepan cómo pueden postular, que es por un lado de cómo cambian las tasas de uso y presumir a priori que todas las empresas requieren, necesitan y además están disponibles a entregar toda la información requerida al Estado para acceder a los subsidios, pero también porque no hay que confundir la reducción de papel o de trámites, de burocracia, con el supuesto que las empresas en todo momento están cumpliendo todos los requisitos que se requieren. Por lo tanto, ese paso no automático es clave para asegurar el buen funcionamiento de este subsidio, que por un lado puede aumentar las tasas de uso en empresas o que no lo requieren, o que, y esto lo hemos descubierto en la práctica, que no quieren tener una relación de beneficios con el Estado, hasta empresas que se requiere de una revisión importante para que efectivamente saber que se cumplen los requisitos. Así que nosotros disponibles a avanzar en una indicación que permita, y en ese sentido fue la propuesta que hicimos, que permita precisar esto y resolver este problema de facilitarle el acceso a ellos, pero además de que implicaría un cambio en las tasas de uso a estimar y probablemente en materias del informe financiero, también nos parece que no hay que confundir un subsidio que está pensado para la contratación y para que las empresas en momentos de dificultad económica o en un momento que hay que empujar la economía requieran de este mecanismo, a que sea una suerte de ingreso permanente a todo evento, porque eso de cierta forma desnaturaliza la lógica de los subsidios y el uso que le queremos dar, y por lo tanto se incorpore como algo que, recuerden, comentamos que se incorpora como parte de la estructura de gastos permanente de la PYME. Entonces, así es. Eso es al menos que algo que toda la reforma que estamos haciendo busca evitar, y por lo tanto entendiendo que es un subsidio temporal, que lo que se busca es subsidiar los costos de entrenamiento, de capacitación, de primer empleo, muchos casos, pero no que esto sea parte fija, permanente y automática, porque tiene dificultades administrativas, pero también de la lógica y el sentido que uno supone en este tema de subsidios. Por eso nos parece que un mecanismo automático tiene estas complejidades financieras, pero también del sistema mismo, y en ese sentido, en nuestro juicio, vemos, por lo menos no creemos que esta redacción sea la que permita resolver el problema que en ese momento planteó, entiendo, don Héctor Sandoval de CONAPYME. Perfecto. Disculpe, entonces, en función de dos elementos, en función de lo que señala el ministro, continuidad de pago y habilitar a la totalidad de los trabajadores con solamente una sola postulación, habría un cambio estructural entonces del mecanismo de asignación y por tanto de la tasa de uso. Y eso naturalmente aumenta el gasto fiscal. Es diferente a la discusión anterior que planteamos, y eso me hace declararla inadmisible. Diputada Osandón. Presidente, entendiendo eso, primero quiero ir, artículo 2 de este proyecto, que fue lo que nos conmueve y a nosotros nos movió mucho. Acceso directo y simplificado. El sistema de subsidio unificado del empleo deberá propender a la eliminación de barreras en su acceso, simplificando los procesos y requerimientos administrativos para favorecer la eficacia y la eficiencia en su funcionamiento, especialmente en la etapa de su solicitud, concesión y pago. Ustedes me pueden explicar, después de todo lo que hemos discutido la anterior, dónde se está viviendo el espíritu de este proyecto, donde está hablando que va a simplificar. Esa es la primera pregunta que quiero hacer, porque realmente no veo dónde está la simplificación, luego que nadie entendió la fórmula anterior tampoco. Agradezco por su intermedio, presidente, al ministro, que reconoce que el problema en esto es la tasa de uso, porque se va a simplificar, sí es cierto. Pero ¿de quién es el problema? Del ministerio o el encargado de revisar que se esté cumpliendo, de que existan castigos. ¿De quién es el problema? ¿Le pongo hartas trabas para que ellos no postulen, para que la tasa de uso sea inferior, en vez de yo hacerme cargo de lo que realmente están postulando, sean personas que realmente o empresas que realmente necesitan este subsidio? O sea, el problema es de Hacienda.
Por eso Entonces, es inadmisible. ese es mi punto. O sea, díganme primero, ¿en qué parte del proyecto se está cumpliendo con el inciso 2? Ya. Artículo 2. Gracias, diputado Sandón. Diputado Undurraga y diputado Viva. Y diputado Giordano. Y ahí vamos a cerrar porque Presidente, la más declaro inadmisible. allá que si efectivamente hay una mayor tasa de uso puede ser inadmisible por el mayor gasto, aquí hay un compromiso del ministro de corregir este artículo. Entiendo que cuando dice que está disponible un compromiso en el resto del trámite legislativo, viene Hacienda, después viene la sala, que antes de eso tengamos un ajuste, a lo mejor no en los mismos términos lo que señala la diputada Sandón, pero que efectivamente se haga cargo de este principio que está en el artículo 2, que facilite el acceso y que nos plantearon justamente las pymes durante las audiencias que escuchamos. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Viva. Sí, en la misma línea que lo que expresó el diputado Undurraga, escuchamos aquí a las pymes y obviamente, ¿por qué no tomamos en consideración en este punto? Yo comparto con lo expresado por el ministro desde el punto de vista del fondo, que esto no se transforme naturalmente en un ingreso permanente de las empresas, ¿cierto? Sino que esto siempre tiene que estar aparejado a contratación efectiva, en los términos que está señalando el proyecto, sin duda. Esa es la finalidad. Pero eso no quita que efectivamente simplifiquemos los trámites. Ahora, yo me quedo con ese espíritu, simplificación, lo que hemos visto en grandes proyectos, permisología, burocratizaciones exageradas muchas veces. Entonces, efectivamente, ¿cómo avanzamos en esa simplificación de trámites sin caer en el vicio que de alguna manera tenemos que evitar y que todos conocemos? La finalidad de este proyecto es la contratación efectiva. De la informalidad pasar a la formalidad, pero al mismo tiempo hagámonos cargo de lo que expresaron aquí con mucha claridad las pymes. Eso es, presidente. Gracias, diputado Viva. Diputado Giordano. Sí. Bueno, primero, efectivamente, presidente, nuevamente nos remitimos a la discusión de la admisibilidad. Eso es como un primer punto. Si efectivamente aumenta gasto, tenemos el mismo problema que teníamos con el otro artículo. Lo segundo es que yo creo, bueno, hay un compromiso por corregir una redacción que podría parecer confusa. Y creo que tenemos que tomar ese compromiso como lo tomamos anteriormente y avanzar en escuchar la propuesta del Ejecutivo, que entiendo será en Hacienda. Pero lo segundo es que ya el proyecto en sí mismo plantea una simplificación desde el momento que está fusionando distintos subsidios y creando además un solo mecanismo para beneficiar a 3 grupos objetivos, ¿no? Que son mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas, incluso de alguna manera también personas mayores en específico. Y lo que me parece además importante es que efectivamente el riesgo de automatizar la postulación ya ha demostrado, y que para el Estado siempre es un problema, que se abre la puerta a un abuso que además, primero por un lado, significa no cuidar los recursos fiscales, que uno gustaría que además los subsidios pudiesen ir acompañando a distintas necesidades que la política pública vaya corrigiendo. Pero por otro lado, hace que se pierda uno de los objetivos centrales del proyecto, que además está contenido en el contexto de la presentación que vimos del Ejecutivo. Dice, los antiguos subsidios no generaban un cambio sustancial en el comportamiento de los actores del mundo del trabajo. Y lo que pasaba es que muchas veces llegaban subsidios y nadie sabía de dónde venían, los recibía el trabajador, los recibía el empleador, etc. O sea, la gracia de hacer un proceso consciente es que efectivamente además el empleador, que además hoy día está recibiendo una parte mayor del subsidio, modifique su conducta y está disponible para crear empleo formal y de calidad. Y si lo automatizamos, la verdad es que se pierde eso y lejos de ser un subsidio a la contratación, termina siendo un subsidio al ingreso. Entonces, bueno, la discusión es si es admisible o no, pero si lo fuera, yo creo que esa es una argumentación que es válida para rechazar. Ya, a ver, gracias, diputado Giordano. A ver, hay un compromiso del ministro. Sí, adelante, ministro, por favor. Si no, es como muy general. A ver, 2 cosas primero que me gustaría volver a reiterar, porque me parece que hay que precisar respecto a esto que se señala al comienzo, por su intermedio la diputada Sandón, que este sea un proyecto burocrático y de papeleos. Aquí se están simplificando y fusionando 3 subsistemas en un solo modelo, con una ventanilla única de postulaciones, con un mecanismo automatizado donde todos los datos que el Estado ya maneja no van a ser pedidos al trabajador y la empresa. Por lo tanto, al menos quiero señalar que no compartimos la idea de que esto sea un proyecto que no cumple con su objetivo inicial, porque simplifica, reduce y
moderniza todo el proceso de postulación que tenemos a los subsidios laborales, tanto para la empresa como para el empleador. Entonces, por lo menos en ese sentido, como Ejecutivo no compartimos esa idea. Segundo, que es evidente que para nosotros como Ejecutivo nos gustaría tener más recursos para alcanzar a poblaciones beneficiarias de manera incentivarla y por lo tanto avanzar en este camino, pero fuimos muy precisos desde el comienzo. Y quiero retomar una observación que hizo el senador Coloma en la discusión de presupuesto, que muchas veces en este Congreso discutimos como punto de partida el aumentar los recursos de los proyectos y nunca discutimos el cómo hacer más eficientes los actuales recursos. Y quizás lo más fácil para el Ejecutivo habría sido no abordar un proyecto que además va a tener efectos en el próximo gobierno. No es una cinta que este gobierno vaya a cortar. Y por lo tanto nos parece que un punto de partida razonable, antes de estar discutiendo cómo le agregamos recursos a una modernización del sistema de subsidios, es cómo hacemos más eficientes los actuales recursos. Y cuando decimos que efectivamente tenemos una restricción presupuestaria, y por lo tanto planteamos la necesidad de ajustarnos a un marco fiscal que nos permita partir. A esto se le va a poder llegar recursos en el futuro, pero que nos permita partir. Claro, adelantamos otras discusiones que a lo mejor nos gustaría poder dar respecto a cómo hacemos tasas de uso más eficientes, cómo aumentamos la población beneficiaria, cómo subimos el registro social de hogares, pero teníamos que partir con las actuales condiciones que tenemos, ya lo es algo que nos han solicitado, yo creo, transversalmente todos los parlamentarios y parlamentarias. Entonces, por lo menos en nuestro sentido de urgencia, que este sea un proyecto que se apruebe de buena manera con toda la discusión que aquí remite, pero con la urgencia que requiere para las demandas, partimos sobre ese supuesto. Entonces, y sobre esa base. Por eso hemos sido tan afirmativos respecto a qué medidas creemos que irrogan mayor gasto fiscal y que pueden finalmente hacer que este proyecto se posponga. Ahora, en ese marco me gustaría solamente hacer referencia al artículo 9 de este proyecto, que entiendo que es un artículo que ya aprobamos, donde se establecen los procedimientos de regulación administrativa del sistema de subsidio unificado, donde además de establecer lo dispuesto del reglamento de los Ministerios de Hacienda y Economía, se establecen los elementos que tenemos a través del Servicio Nacional de Capacitación, el subsidio unificado al empleo a través de la ventanilla única social, administrada por el Ministerio de Desarrollo Social, y los distintos mecanismos que pueden ayudar a facilitar y simplificar la eficiencia en relación del subsidio con la ciudadanía. Eso está establecido en el artículo 9. ¿Ya? La diferencia que tenemos con la propuesta que hace la diputada Osandón respecto a el otorgamiento de los subsidios a las empresas deberán regirse por el principio señalado en el numeral 2 y donde su otorgamiento será la postulación inicial y su otorgamiento serán suficientes para la continuidad del pago del subsidio en los meses siguientes, que correspondan sin tener que acreditar antecedente alguno nuevo. Asimismo, la postulación de las empresas podrá efectuarse de una sola vez por la totalidad de los trabajadores que cumplan con los requisitos. No solamente a nuestro juicio tiene un problema de que efectivamente modifica las tasas de uso sobre las cuales fue definido el actual marco presupuestario, eso me parece que es evidente, pero también tenemos una diferencia respecto a este mecanismo de asignación automática cuando se requieren revisar algunos antecedentes que son base para el cumplimiento del propio proyecto. Y además, creemos que por nuestra experiencia práctica, donde hemos implementado o probado parte de estos subsidios, es que a priori asumir que esto es como un ingreso permanente de las empresas a todo evento, cuando lo que buscamos es una herramienta de política pública que incentive la creación de puestos de trabajo cuando las condiciones económicas o de la empresa no se lo permiten y esto las empuja, creo que se distorsiona cuando este mecanismo es automático a todo evento. Entonces, para precisar cuál es la disposición del Ejecutivo, nosotros al menos tenemos una diferencia respecto a esta entrega del beneficio a todo evento y entendiendo que hay que cumplir con una serie de requisitos que podemos simplificar, pero sí estamos disponibles a ayudar a facilitar la simplificación de los mecanismos para las postulaciones y simplificar a todo evento sobre un canal que ya está de cierta forma expresado en el artículo 9 de este proyecto, que ayude en esa dirección, pero al menos tenemos una diferencia respecto tanto presupuestaria como de fondo respecto a esta como entrega automática del beneficio por cumplir con las características de los trabajadores empleados. Gracias, ministro. Bueno, dicho esto, hay un compromiso también de simplificar este proceso, por tanto,
¿Retira la indicación, diputado Sandón? Si existe ese compromiso, yo no tengo ningún problema, pero efectivamente que se haga una propuesta en Hacienda, probablemente ya sería la segunda para que se simplifique el proceso. Respecto a este tema, me parece tan curioso, presidente, que irroga gasto, no irroga gasto, pero cuando vemos el postnatal de un año, eso no irroga gasto. O sea, una cuestión de verdad que... Y el gobierno desaparece. Tenemos que tener una sola línea en esta comisión. Las cosas que irrogan gasto, y las que no irrogan gasto, no irrogan gasto. Independiente de lo candente que sea el proyecto, porque de verdad que andamos en un vaivén. Yo la retiro, no tengo ningún problema, en la medida que exista el compromiso, que en Hacienda se trabaje alguna simplificación de la forma de postulación, que eso es lo que están pidiendo las pymes. ¿Retirada entonces? No. Vamos a prorrogar. ¿Va a prorrogar? A ver, yo quiero excusar al presidente porque lo que yo le pedí al presidente es que ojalá pudiéramos votar este proyecto hoy día, porque yo mañana no estoy acá. Entonces, va a haber otro secretario que no va a entender. Vamos a evaluar con el presidente de la comisión cómo avanza este proyecto, pero no vamos a alcanzar todo hoy día. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.